Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de SketchUp 2018. A este punto ustedes ya saben o ya conocen mucho más que mucha gente que cree que sabe manejar SketchUp. Lo que vamos a ver ahora son otros conceptos importantes, ¿sí? Que tienen que ver con el uso de SketchUp y el uso del programa para modelar en 3 dimensiones. Pero no de este programa solamente, sino de cualquier programa en general, ¿sí? Pero lo vamos a ver cómo lo aplica o cómo lo maneja SketchUp. Nosotros ya vimos que, por ejemplo, para modelar en SketchUp, todo lo que queramos hacer modelar en SketchUp, todo lo que podamos hacer en 3 dimensiones, todo está compuesto por vértices, segmentos y caras. Pero básicamente lo que construye la construcción, nosotros la vemos por las caras. Si nosotros no logramos generar caras, si nosotros no logramos hacerlo correctamente y no logramos entender cómo éstas se generan, ¿sí? Entonces no vamos a tener un dominio completo de la herramienta o no siempre vamos a poder resolver los inconvenientes que se nos van a presentar con el tiempo. Ya algo de esto vimos en la clase anterior, vimos qué pasa con las caras en SketchUp y no solamente en SketchUp, sino en cualquier plataforma 3D, ¿sí? Una cara está formada entonces como mínimo, por 3 puntos o 3 vértices, ¿sí? Si yo me voy a la herramienta línea, esto que tienen acá es la herramienta línea, la pueden invocar con mis atajos de teclado con la L, ¿sí? Yo por ahora voy a hacer clic en la barra. La entidad mínima que podemos trazar en SketchUp no es un punto, sino que es una línea. Yo no puedo hacer un punto en SketchUp. Yo cuando hago un clic, ¿sí? Automáticamente ya me está generando una línea. Está esperando que yo le indique el segundo punto, ¿sí? Pero no puedo hacer un punto en SketchUp. Siempre voy a hacer un tramo de línea. Podrá ser muy corto y verse como un punto, pero siempre va a ser un tramo de línea. Esto es la entidad mínima que puedo yo dibujar con SketchUp, ¿sí? Una línea. Ahora, con 2 líneas, si yo tiro hacia aquí y hago otro clic, fíjense que esto sigue como unido, ¿sí? Es como una cuerda que yo voy haciendo clic sucesivos y están unidos. Yo hago otro clic, yo tengo 2 tramos de línea y con 2 tramos de línea yo no puedo tener una cara. Yo necesito al menos tener 3 tramos de línea cerrados para lograr una cara. Si yo ahora vengo y busco cerrar esto, por ejemplo, en cualquier punto, ¿sí? Yo o cruzo encima de este objeto, ¿sí? Aunque cruce, yo de todas formas voy a tener entonces una cara, ¿sí? Una cara triangular. ¿Por qué tengo una cara establecida aquí? Primero que nada porque es un triángulo, ¿sí? Y porque se han cerrado, ¿sí? Se han cerrado el contorno. Ustedes ya sabrán que yo puedo volver a línea, entonces puedo agarrar y generar otro segmento y en algún momento venir a cerrar con este acá y tengo entonces otra cara y en este caso es un polígono, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Esto es un polígono, esto es un triángulo, ¿sí? Y ya saben que podemos tener caras de muchos más puntos. O sea, yo puedo tener una cara que puedo hacer, por ejemplo, un clic aquí, un clic aquí, un clic aquí, ¿sí? Y ojo que me tengo que mantener en el plano del piso, porque si me voy del plano del piso, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer un clic acá, pensando que estoy en el plano del piso, pero resulta que no estoy en el plano del piso, ¿sí? ¿Lo ven? Esto hay que tener mucho cuidado cuando estamos dibujando con SketchUp, ¿sí? Supónganse que cuando estoy trabajando con diagonales, es muy peligroso esto de que ustedes no pierdan el control en qué plano se encuentran, ¿sí? Cuando están en diagonales. Por eso tienen la opción de apoyarse con los ejes. Si se fijan, yo ahí tengo la opción de apoyarme en el eje rojo, ¿sí? Y yo sé que estoy siendo paralelo a este eje rojo. Si me vengo aquí, estoy siendo paralelo a este eje verde. Y si me tiro hacia abajo, estoy siendo paralelo a este eje azul, ¿sí? Que esto sería hacia abajo o hacia arriba. Por eso tengo esa ayuda. Pero si yo busco dibujar en cualquier lugar que no esté un eje, por ejemplo ahí, que está en negro, yo no tengo ayuda ninguna y no sé si estoy dibujando donde realmente creo yo que estoy dibujando. Por ahí yo hago un clic acá y pienso que estoy a altura del piso y sí estoy,
como por ahí no estoy a altura de piso, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense que todos estos puntos están a altura de piso y la cara se formó. Y sin embargo esto es un engon, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? O sea, tiene 5 lados, no tiene 4. Entonces, nosotros ya sabemos cómo, digamos, generar una cara. Ya sabemos que la entidad mínima es una línea, que una cara se conforma como mínimo por la unión de 3 segmentos o la unión de 3 vértices que converjan en un mismo plano, ¿sí? Inclusive, aunque el plano sea inclinado, pero tienen que converger en el mismo plano. O sea, yo puedo hacer acá una cara, ¿sí? Puedo hacer una cara, y si esta cara yo la inclinara, ¿sí? Supónganse que yo la inclino, la voy a transformar en un grupo de propósito para que sea más fácil inclinarla, ¿sí? Esta cara es completamente, ¿sí?, factible el que yo la haga y que yo la incline, porque todos estos puntos están convergiendo sobre un mismo plano. Un plano inclinado, pero un mismo plano, ¿sí? Nadie dice que no sea un plano inclinado. Es un plano inclinado, pero todos los puntos convergen en el mismo plano. Si yo moviera cualquiera de estos puntos, realmente los cambiara de posición, ¿sí? Voy a entrar a esto y voy a habilitar. Yo agarro cualquiera de estos puntos y los modifico, automáticamente me triangula, ¿sí?, la cara, como lo están viendo ahí. Es como lo que vimos antes, no tengo opción. Si yo voy a mover uno de los puntos, voy a sacar uno de los puntos del plano, sí o sí tiene que generar triángulos. Entonces, con esto que acabamos de ver recién, tenemos claro entonces otro punto sin quererlo. Y es que cuando nosotros nos veamos en situaciones donde estamos haciendo algún tipo de modelado específico en el cual, ¿sí?, en el cual los 4 puntos no convergen en un mismo plano, de la única forma que vamos a poder solucionar esa situación es generando triángulos, ¿sí? Esto les va a pasar en modelados avanzados. Cuando ustedes se encuentren haciendo algún tipo de modelado avanzado, más de una vez van a tener que modificar la ubicación de alguno de estos puntos, ¿sí? Cuando modifiquen eso, o sea, cuando modifiquen uno de estos puntos, posiblemente ustedes se queden sin la cara. Si se quedan sin la cara, no les va a quedar otra que agarrar y trazar, ¿sí?, triángulos. Y cuando generen triángulos, automáticamente van a volver a tener la cara. Ahora, si nosotros estamos generando triángulos, ¿sí?, por ejemplo, vamos a ver, yo voy a hacer un círculo, ¿sí?, y adentro de este círculo voy a hacer un offset, vamos a hacer otro offset. Ustedes no saben ni cómo lo estoy haciendo esto, no importa, no es lo importante. Yo lo que quiero que vean es lo que sucede. Yo ahora acá, esto lo voy a tirar hacia arriba, ¿sí? Y si se fijan, haciendo esto que acabo de hacer recién, esta figura que yo acabo de hacer recién, si yo pongo habilitar geometría oculta, fíjense en que tengo, a pesar de que yo no lo vea, la máquina generó quads, generó polígonos, ¿sí? Fíjense que esto es un polígono. De la única forma que la máquina puede sostener esta geometría, o sea, la puede sostener, es habiéndome generado estas líneas que no dejan de ser aristas, simplemente que están ocultas, ¿sí? Esta es otra forma que tiene SketchUp de mostrarles a ustedes, ¿sí?, geometría, ¿sí?, de alguna manera que está oculta. No es que no quiere decir que no estén. O sea, estos segmentos o aristas están. Lo que pasa es que están ocultos. Si se fijan acá dice suavizar, alisar, ¿sí? Yo seleccioné el segmento y dice suavizar, alisar, ¿sí? Si yo le saco el tema de alisar, suavizar, fíjense que este segmento ahora pasa a ser visto, ¿sí? Yo les voy a seleccionar todos. Vamos a seleccionarlos todos, ¿sí? Pero en vez de hacerlo en una vista como esta, que estoy seleccionando también las caras y acá no me deja ver las opciones, voy a pasar a una vista alámbrica, ¿sí? Y ahora en vista alámbrica selecciono nada más que las aristas y estoy en condiciones de venir a quitar el suavizado y el alisado. Ahora vuelvo a pasar a una vista, entonces, digamos, con materiales. Y como ven, cambió el modelo, ¿sí? Cambió completamente.
ahora se ve lo que se llama es facetado. Esto del suavizado, ¿sí? Es eso que nosotros veíamos antes. Voy a hacer control Z. Fíjense que nosotros lo veíamos, voy a quitar geometría oculta. Fíjense que nosotros lo vemos como si fuera algo circular. Esto tiene que ver con el suavizado, ¿sí? Oculta los segmentos, ¿sí? Y da la sensación de que esto fuera circular. Esto es una propiedad que tienen básicamente los círculos. Porque si lo que yo intento generar con una herramienta 3D es un círculo, y ya explicamos, ya sabemos que un círculo no es posible en la tercera dimensión, que lo que traza son segmentos rectos, la herramienta tiene esta opción, ¿sí? Entiende que lo que nosotros estamos queriendo hacer es hacer algo circular. Entonces aplica un suavizado específico a los segmentos y aplica un entorno visual específico sobre las caras para que nosotros lo que veamos se vea lo más circular posible, ¿sí? Esto es una propiedad de los círculos, ¿ok? Ahora, yo esta propiedad obviamente con conocimiento, digamos, no solamente la conozco, sino la puedo modificar. Lo que quiero que ustedes vean entonces aquí es que yo estoy en posibilidades de habilitar geometría oculta. Al habilitar geometría oculta estoy viendo los aristas o los segmentos que componen esta geometría que de otra forma no podría sostenerse, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que en 3D no se puede sostener esa figura que ustedes vieron antes. Recuerden que en 3D siempre todo va a estar sostenido por caras, triángulos, polígonos, engons, pero no puede estar flotando en el espacio. O sea, no se puede construir una geometría si no está sostenida por vértices y segmentos. Tiene que estar sostenida por vértices y segmentos. Así que, habilitando la geometría oculta, nosotros comenzamos a ver estas siluetas o superficies. No son superficies, no quiero decir superficies porque superficies son otras cosas. Digamos, empiezo a ver las caras cómo están sostenidas, ¿sí? ¿Qué estructura sostiene estas caras? Bien, para seleccionar entonces nada más que las aristas y no las caras, paso a modo alámbrico y selecciono entonces solamente las aristas y les voy a quitar el alisado y el suavizado para que se comporten entonces de otra forma y nos permitan entender o trabajar con estas caras. Estas caras, como ya sabemos, ¿sí? Como ya sabemos, son entonces polígonos. Están compuestas por 4 lados y son un ideal. Está perfecto que se hayan compuesto de esta forma. O sea, SketchUp entiende que si yo tengo la misma cantidad de segmentos aquí y la misma cantidad de segmentos aquí, la mejor solución es cuando hago esta figura que automáticamente me genere polígonos, ¿sí? No obstante esto, ustedes ya saben que si en este momento, por ejemplo, yo tuviera alguna necesidad de venir, por ejemplo, a esta figura, ¿sí? Vamos a suponer que la tengo que tomar, y viniera a rotarla, por ejemplo, vamos a suponer que pongo el cursor acá y la roto, ni bien comience a rotarla, como lo están viendo ahí, yo estoy deformando, estoy cambiando la posición de los vértices. La máquina, para seguirme mostrando esas caras, para poder seguirme mostrando esas caras correctamente, la única opción que tiene es triangular. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si yo quito la triangulación, si yo elimino la triangulación, automáticamente pierdo la cara. Así que la única chance que tengo es triangular, ¿sí? Para poder volver a tener esa cara. Fíjense que la máquina, cuando triangula automáticamente, triangula y aplica, ¿sí? El suavizado y el alisado para que no se vea, si yo tengo geometría oculta apagado, no se vea que la máquina lo que hizo fue triangular, ¿sí? O sea, la máquina intenta en todo momento tratar de dejar el modelo lo más limpio posible, lo más prolijo posible, no generar triángulos, o por lo menos no mostrarlos, tratar de mantener siempre polígonos, ¿sí? Sin embargo, por abajo, sin que nosotros tengamos en cuenta esto, sí está triangulando. No tiene opción más que triangular, no hay otra opción. De hecho, si nosotros esto lo hubiéramos hecho en forma manual, ¿sí? Si nosotros esto lo hubiéramos, si yo tengo que construir esto en forma manual porque no lo sabía hacer o por alguna razón no lo pude hacer de otra forma, y yo
me encuentro con esta situación y resulta que ahora yo tengo que generar las caras o necesito generar alguna de estas caras, yo puedo empezar a unir estos puntos como quiera. Por ejemplo, uno este punto con este punto y este punto con este punto. Y la cara no se me forma, ¿sí? Y si ustedes no tienen el conocimiento de lo que yo estoy explicando, se van a volver locos y van a decir, ¿cómo diablos hago acá a formar una cara? ¿Por qué no se me forma la cara? ¿Por qué no tengo una cara? Bueno, no tengo una cara porque no tengo la triangulación necesaria, en este caso que es requerida para poder formar la cara. Necesito triangular porque si no la cara no se va a formar nunca jamás. Jamás se va a formar una cara ahí. ¿Sí? Y si yo necesito seguir cosiendo esto, yo esto lo digo coser, no es la palabra, no es coser, pero digamos, yo le digo coser porque es unir los puntos, unir los vértices y empezar a formar esta superficie o estas caras, ¿sí? Ustedes van empezando a formar, digamos, estas figuras, estas caras, cosiendo estos puntos para lograr, al fin y al cabo, el resultado que ustedes pretenden. O sea, ustedes necesitaban llenar de caras, pues, supónganse, la mitad de esta superficie. ¿Sí? Ahora, una cosa importante a tener en cuenta que tiene que ver luego con el tema del renderizado y con el tema de cómo fue armada la malla, y si ustedes fueran a deformar el día de mañana la malla también tiene que ver, es en qué dirección ustedes colocan estos triángulos, porque ustedes saben que estos triángulos se pueden colocar en un sentido o en otro sentido. Yo puedo borrar acá esto, y acá triangular en esta forma. ¿Sí? Y también tengo caras. ¿Sí? Pero ahí estaría triangulando por un lado en un sentido y por el otro lado en otro sentido. Esto se dice que en 3 dimensiones no es correcto. O digamos, deberíamos tratar de evitarlo a no ser de que por alguna razón específica nosotros necesitemos que sea así o porque necesitamos que el modelo se deforme de alguna forma específica que es preciso que esto se triangule así. Normalmente, cuando ustedes vean triangulación en un objeto, la triangulación va a fluir en un sentido. Se supone que si yo tengo muchos lugares donde tengo triangulación, toda la triangulación tendría que fluir en el mismo sentido. O sea, si estoy triangulando en este sentido, yo tengo que seguir triangulando en este sentido. No puedo acá, por ejemplo, hacer una triangulación en el otro sentido. ¿Sí? Porque inclusive, si ustedes se fijan, ya no se ve, aunque yo esta cara la dé vuelta, invertir caras. Esto es para invertir las caras, ¿no? Fíjense, invertir caras, ¿sí? Ahí está blanca, ¿sí? Y esta la voy a poner acá, invertir caras, y esta la voy a poner acá, invertir caras. Ahí todas las caras están blancas. Fíjense que solamente por estar cambiado el sentido ya el modelo no pareciera que algo no estuviera bien. A simple vista ustedes lo miran y no es lo mismo ver un modelo donde todo fluye en el mismo sentido que ver un modelo donde algo cambia o modifica su sentido. ¿Sí? Fíjense, yo lo voy a modificar y fíjense cómo cambia visualmente, cómo cambia el modelo. O sea que no es solamente una cuestión, fíjense que ahora se ve diferente. ¿Sí? No es solamente una cuestión estética en cuanto a cómo lo apreciamos nosotros, sino que constructivamente también tiene que ver. ¿Sí? Esto es importantísimo, es otra cosa que mucha gente no lo sabe. Y que después, a la hora cuando ustedes hacen un render, que todavía no sabemos ni lo que es, pero en algún momento lo veremos, es al final del curso, ¿sí? Todo este tipo de decisiones, todo este tipo de que la malla se vea homogénea, que la malla fluya en una dirección, que la malla tenga un sentido, que la malla, esto se le llama una malla, ¿no? O cuando nosotros tenemos una serie de estructuras, digamos, de aristas y segmentos y caras fluyendo en un sentido, le podemos decir que es una malla, ¿sí? Que fluye, digamos, hacia un sentido, de alguna forma, ¿ok? Cuando la malla fluye correctamente, cuando la malla fluye en un sentido, entonces tenemos un buen modelo y tenemos o logramos un buen render, ¿sí? De otra forma, el render seguramente se va a ver mal. Entonces, todo esto que estamos viendo también hace en parte a lo que veníamos viendo en los cursos anteriores, en los videos anteriores de triángulos, engon y polígonos. ¿Sí? Todo es parte, digamos, de un todo, ¿sí? Porque al final, en el cabo, todo esto que estamos viendo hace a la tercera dimensión, no en SketchUp, sino en cualquier programa. Obviamente, en otros programas, la forma de construir las caras por ahí sea diferente o tengamos otras herramientas, pero de fondo,
¿sí? De fondo, en el fondo del programa, siempre van a terminar siendo segmentos, vértices, aristas y caras, mallas, superficies, y la teoría de que todo tiene que fluir en un mismo sentido y que todo tiene que estar construido con conocimiento para lograr un buen resultado y un 3D profesional es la misma y aplica en todos lados. Otro dato importante a tener en cuenta es el siguiente. Muchas veces van a trabajar con planos o con dibujos que se traen desde otras plataformas. Por ejemplo, AutoCAD. Ustedes se van a traer un plano de AutoCAD y resulta que el plano de AutoCAD va a venir conformado por un montón de líneas, ¿sí? Viene dibujado el plano, ¿sí? Son un montón de líneas. Supónganse que es algo así. Bien. Y acá la cara se formó. Pero resulta que cuando ustedes traigan el plano de AutoCAD, ustedes no van a tener ninguna cara. ¿Sí? El plano no trae caras. Cuando ustedes traen el plano de AutoCAD no trae caras y lo que trae son un montón de segmentos, un montón de líneas como las están viendo acá, ¿sí? Esto es el plano, ¿sí? Pero resulta que ustedes tienen que separar qué es pared, qué no es pared, qué es espacio abierto, ¿sí? Tienen que empezar a trazar las caras, ¿sí? Y les va a pasar, como les dije, que ustedes no tienen estas caras, ¿sí? Ustedes se encuentran con, este es el plano, ¿sí? Y tienen que comenzar a definir entonces qué es cara y qué no es cara dentro de este plano. Ustedes lo que quisieran es que esto automáticamente venga todo con todas las caras formadas, como lo estaba recién, lleno de caras para que ustedes, por ejemplo, si estos fueran los muros, ustedes pueden seleccionar los muros, tirar hacia arriba y ya tener sus muros, ¿sí? Algo parecido a esto, ¿sí? Que ustedes digan, bueno, esto es un plano, entonces yo ya tengo mis muros seleccionados, tengo las caras hechas, vengo acá, tiro para arriba y ya tengo los muros. Bueno, ustedes quisieran que con el plano de AutoCAD pase exactamente lo mismo. Pero el plano de AutoCAD viene con o puede traer muchos problemas. O sea, viene con o puede traer muchos problemas. Primero, puede que el plano de AutoCAD esté mal dibujado. ¿Qué es mal dibujado en AutoCAD? Este tipo de situaciones. Líneas que debían terminar en un punto, pero que lamentablemente no terminan en un punto, que se encuentran así, por ejemplo. Este tipo de situaciones hace que las caras no se generen. O sea, cuando yo tengo este tipo de situaciones, ¿sí? Este tipo de problemas hace que las caras no se generen, porque la máquina no sabe cómo debe generar o cómo debe cerrar esta geometría. De dónde a dónde es, dónde abre y dónde cierra. Ustedes recuerden que para que la máquina pueda generar la geometría, tiene que encontrar puntos desde dónde a dónde. O sea, tiene que lograr cerrar de alguna forma la geometría, ¿sí? Y si tiene este tipo de situaciones, esto puede dar a error porque esto está abierto y no cierra con nada. O sea, no es un lugar abierto que no cierra con nada. Después puede pasar, por ejemplo, que ustedes tienen un muro, ¿sí? Tienen un muro, por ejemplo, supónganse que esto de acá a acá es un muro, ¿no? Todo esto, como vimos recién, de acá a acá es un muro. Y ustedes esperarían que cierre como acaba de cerrar recién, pero por alguna razón no cierra. Por ahí acá tiene muy chiquitito algo que ustedes ni ven. Voy a habilitar en los estilos ver los puntos finales para que sea más notorio. ¿Sí? Tiene borrado un pedacito. Acá tenemos entonces, hay borrado un pedacito de segmento. Y como ven, ya borrando ese pedacito de segmento, ya esa cara no se genera. ¿Sí? O sea, si este fuera un plano de AutoCAD y yo esto no lo veo que está abierto, y esto puede ser ínfimo, ¿no? O sea, esto puede ser realmente algo súper ínfimo, ¿sí? Vamos a... O sea, esto podría ser muy, pero muy pequeñito. A ver si me lo deja mover. No, ya lo voy a montar. Bien. Algo muy chiquitito que ustedes no lo ven, ¿sí? Mucho menos si no tienen habilitado ver puntos finales. Si ustedes tienen esto así, como normalmente lo tienen. Por ahí ustedes no ven que eso ahí está abierto, ¿sí? No lo ven. Y ustedes dicen, bueno, quiero acá formar esta cara, tengo que formar, esto es un muro que tengo que levantar. Y vienen acá y hacen una línea, lo cruzan esto para ver si se forma la cara y se le forma la cara ahí, pero acá no se forma. Y vienen y dicen, bueno, traes una línea acá, a ver si acá se me forma la cara. No, no se forma. Traes una línea acá, no se forma. Bueno, voy a cerrar esto de acá a acá. Se me forma acá, pero acá no se forma.
¿sí? Y se vuelven locos y no entienden por qué no se termina de cerrar esta superficie. Incluso vienen, borran esto, borran esto, borran esto, porque piensan que eso puede estar molestando y por eso no se forma. Y esto lo miran y dicen, pero esto está cerrado, esto debería cerrarse, no entiendo por qué no se forma la cara. Bien, no se forma porque esto está abierto y no se va a formar nunca hasta que no lo cierren. ¿Sí? Ese es un problema. Otro problema es que uno de estos puntos, ustedes ni lo vean cuando lo traen, pero que uno de estos puntos esté de esta forma, que también es súper, pero súper común dentro de AutoCAD, aunque no se den cuenta. ¿Sí? Supónganse que está cerrado, pero yo lo levanté, le cambié el plano, ¿sí? Ya no está a la misma altura que las caras. Y ustedes saben que cuando no está a la misma altura que las caras, no se genera. ¿Sí? Mucha gente trabaja en AutoCAD y tampoco sabe trabajar en AutoCAD. No revisan el modelo de AutoCAD antes de traerlo a SketchUp. No saben que AutoCAD también es un programa tridimensional y que AutoCAD es un programa que por más que nosotros estemos trabajando en una vista en planta, que estemos trabajando así, que es muy factible que cuando nosotros estemos trazando una línea, que esa línea se esté ubicando en cualquier lado menos sobre el piso. Que puede ser que esté trabajando en altura y no me estoy dando cuenta, que puede ser que cuando estoy generando un rectángulo en una vista en planta, sin darme cuenta, ese rectángulo se esté trazando a 10 centímetros del piso y no a nivel de piso. Como siempre el modelo lo ven así y nunca se toman la molestia de hacer esto en AutoCAD y ver si todo está dibujado en el piso y si correctamente está todo dibujado en el piso, muchas veces les va a pasar que cuando se traen un plano de AutoCAD, resulta que el plano de AutoCAD tiene este problema que les digo acá. Tiene líneas que están dibujadas en otra altura, incluso figuras o parte del dibujo que está en otra altura, por ejemplo, como si yo hiciera esto, ¿sí? Está en otra altura, no converge en el mismo plano. Yo lo vengo a mirar así, ¿ven? Está en otra altura. Y este punto ínfimo que yo acabo de levantar acá, que yo lo levanté, ustedes vieron que yo esto lo levanté acá en una parte, está levantado. Ustedes ni se dan cuenta, ¿ven que no se dan cuenta? Ni aunque lo ponga así, es apenas la diferencia. Miren lo imperceptible que es la diferencia de lo que está levantado de ese plano. Pero si ustedes lo están mirando así, se pueden llegar a volver locos si no saben dónde está el problema, cómo encuentran ese problema. Bien, todo esto es basura, todo esto es algo mal dibujado que ya vino mal dibujado desde AutoCAD y que tiene que ser arreglado en AutoCAD. Todo esto, hay comandos en AutoCAD para poner, si esto hubiera pasado, para poner todo el dibujo sobre el plano 00. O sea, hay comandos que nosotros podemos correr en AutoCAD para que esta geometría automáticamente la apoye al plano 00. Si hay segmentos como estos que están levantados, que los apoye al plano 00. Si hay geometría que está duplicada, que la elimine. Si hay lugares donde está abierta la geometría, como el ejemplo que yo había hecho acá, que esté abierta, que la cierre. ¿Sí? O sea, que cierre esa geometría, que no deje lugares abiertos. Si hay líneas que sobrepasan el modelo y no van a ningún lado, que las elimine. Todo esto se hace antes de traerlo a SketchUp. Ahora, si ustedes se traen esto a SketchUp, ustedes no tienen AutoCAD, a ustedes le dieron un dibujo en AutoCAD y tienen que hacer el trabajo en SketchUp, tienen que hacer el modelo 3D. Y ustedes el AutoCAD se los pasaron. Y la persona que se los pasó, les pasó lo que pudo, como pudo, y no tiene más conocimiento del que puedan tener ustedes de AutoCAD, y resulta que el dibujo que tienen es esto que tienen acá, y ustedes esto lo tienen que arreglar. ¿Qué podrían llegar a hacer? ¿Qué podrían llegar a hacer con esto? Bueno, una cosa que podrían llegar a hacer con esto es trazar un rectángulo que englobe todo esto. ¿Sí? Yo trazo un rectángulo que englobe todo el dibujo a la altura de piso. ¿Sí? Y me fijo qué es lo que sucede. Por ahí yo ahora vengo acá. ¿Sí? Yo creo que ahí se generaron todas las caras. No se generaron todas las caras. Yo vengo, por ejemplo, acá y hago un clic y fíjense que selecciono todo el plano. No se generaron las caras como uno esperaría que se generen. Yo no tengo esto separado de esto y esto separado de aquello. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar, seleccionar todo. ¿Sí? Yo puedo agarrar y seleccionar todo esto. Lo selecciono con una ventana o así. Ustedes ni saben lo que es esto, pero ya lo vamos a ver. Y una vez que está todo seleccionado, hago botón derecho y pongo intersectar caras con la selección. O con el modelo, es lo mismo en este caso. ¿Sí? Con la selección. Fíjense que algo cambió acá. Ya algunas cosas se pusieron claritas, ¿sí? Y otras cosas se pusieron oscuras. O sea, ya algo se pudo intersectar. Ya
por un lado arreglé algo. Ya hay cosas que se separaron. Ya puedo, ¿sí? Fíjense que esto ya es una cosa, esto es otra, esto no, esto está a otra altura, esto sí, ¿sí? Ya empiezo a ver algún cambio. La otra opción, básicamente, quizás una de las mejores en dibujos así que están muy mal hechos, es que ustedes agarren esto y no lo tengan en cuenta y, por ejemplo, esto lo conviertan en un grupo, ¿sí? Todo esto lo seleccionan, ¿sí? Lo seleccionan, botón derecho y lo convierto en un grupo. Y sobre esto, ahora para que no se me empiece a pegar, empiezo a trazar la geometría con mis rectángulos, ¿sí? Agarro mi rectángulo y empiezo a hacer esto. Trazo acá una pared, ¿sí? Ahora vengo acá, me voy hasta allá, trazo una pared. Esta es otra pared, me vengo acá y trazo otra pared. Esto es otra pared, supónganse, me vengo acá y trazo otra pared. Esto es otra pared, me vengo y trazo otra pared, ¿sí? Entonces yo sé que todos estos pedazos de pared, si yo los levanto, estos ya son pedazos de pared que a mí me sirven. Y el dibujo de abajo, cuando yo termine de trazar todas las paredes que yo necesito trazar, simplemente como era un grupo lo selecciono y lo borro. Y yo ya tengo mis paredes, ¿sí? Apoyándome en ese plano de AutoCAD que me dieron, que era un desastre, ¿sí? Por ejemplo, hay más cosas que se pueden hacer. Yo estoy explicando esto ahora de entrada para que ustedes tengan nociones de los problemas que pueden tener, ¿sí? Pero hay más cosas que se pueden hacer. Hay plugins que arreglan este tipo de situaciones o estos dibujos que son horribles o estos planos mal hechos, mal trazados, mal trabajados y que les pueden pasar para trabajar y que van a ser más comunes de lo que piensan, ¿sí? Pero son cosas más avanzadas. Yo les estoy dando de entrada conocimientos para que entiendan por qué pasan estas cosas, qué es lo que tienen que mirar, cómo lo tienen que mirar, qué tienen que tener cuidado, dónde tienen que tener cuidado y cómo solucionar este tipo de inconvenientes de forma sencilla, sin caer en cosas más complejas ni más avanzadas. Los dejo y los veo en un próximo video. Les agradezco otra vez por haber visto mis videos o por elegirme como tutor, ¿sí? Les pido por favor que si no se suscribieron a mi canal, que se suscriban y que compartan estos videos con amigos de la facultad, compañeros o gente que ustedes puedan creer que les puedan ser útiles. Muchas gracias. Chao, chao.